Bueno, en primer lugar, este conflicto que está golpeando una zona productora de petróleo, el impacto más fuerte inicial que va a tener es que todos estos países que son grandes productores de petróleo, como también tienen gas, son también grandes exportadores de urea. Esto puede terminar y está haciendo que los fertilizantes a nivel internacional estén teniendo una suba. Entonces, el primer impacto que tenemos de todo esto es, bueno, la suba automática en la urea. Bien, esto está ocurriendo que los fletes se están disparando, no solamente porque están muy relacionados con el petróleo, sino por la incertidumbre que le genera a las aseguradoras en cuanto a el riesgo que implica para ellos tener buques en esa zona. Entonces, un primer impacto que tenés pasa por todo lo que está más cerquita del petróleo. En ese sentido, lo que son los granos, por ahí no tienen una ligazón tan cercana, la tienen tal vez por los biocombustibles, por eso es que también van copiando parte de las uvas, sobre todo el aceite de soja y el poroto por carácter transitivo, el maíz por etanol, pero por ahí en el caso del maíz estábamos con una oferta un poco más abundante. En el caso de la soja, que estaba el aceite de soja bastante ya alcista desde antes, esto lo impulsó todavía más. Y también estas dos cuestiones que son positivas para los precios de los granos por un lado, pero también de los insumos, lo que tenemos que tener en cuenta es que si toda esta incertidumbre se traslada en una mayor fortaleza del dólar, que en los últimos tiempos, en estas últimas jornadas estuvo revaluándose, y eso es negativo para los commodities, y eso puede empezar a reducir un poquito todo este impacto que te comentaba. Ahora, sí, perdón. No, lo escucho. No, lo último que te comentaba es que un impacto adicional que tenés tiene que ver con los países que en definitiva se alinean con los intereses de Irán, que ahí está China, que hizo explícita su apoyo y su descontento con la situación, y no nos tenemos que olvidar que en este momento Estados Unidos y China estaban negociando una extensión del acuerdo comercial que los había llevado a China a comprar 12 millones de toneladas, en el cual, entre otras cuestiones que estaban ahí dando vueltas, estaba la posibilidad de que China comprara 8 millones de toneladas más de soja. Entonces, esto podría hacer fracasar esa intención. Había prevista una reunión entre Estados Unidos y China para abril, en donde se iba a tocar este tema. Así que, bueno, en definitiva, creo que ese tipo de acuerdos, convenios que había dado mucho sustento a los precios, probablemente no prosperen. Alejandro Canepa lo está escuchando atentamente. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Buen año. Buen día, Alejandro. Muy bien. Bien, muchas gracias. El estrecho de Hormuz es el punto de inicio por donde pasa la mayor cantidad de petróleo. Se está buscando vías alternativas para poder sacarlo. Yo estaba mirando recién el mercado internacional. Chicago no se ha modificado prácticamente nada, salvo la soja, pero lo que sí, como comentaba usted, yo vengo siguiendo de cerca la evolución del precio del aceite de soja en las últimas 2 semanas previos a este conflicto. Subió casi entre 80 y 100 dólares el aceite de soja. Vamos a ver ahora cómo, de acuerdo a lo que usted está comentando, cómo se manifiestan los números para el aceite de soja, teniendo en cuenta que antes del conflicto ya estaba muy firme. En cuanto al resto de los cultivos, usted hablaba del maíz, ¿habrá alternativas? ¿Cómo se manejará de acá más? ¿O cómo actuarán los mercados, más allá de la soja y el aceite de soja, Dante? Tenemos que pensar en este tipo de eventos como cuando vos estás en un lago donde el agua está muy tranquila y de repente tirás una piedra. Normalmente donde cayó la piedra, el agua se mueve mucho y después se van generando ondas, y cuanto más te apartás del centro donde cayó la piedra, la onda que va haciendo el agua es más chica. Entonces, todo lo que esté bien cerquita del petróleo va a tener subas más importantes. En el caso del aceite, por biocombustibles, está un poquito alejado, pero como vos decías muy bien, Alejandro, ya veníamos con una suba previa
que tenía que ver con aumento en regulaciones que van a un aumento en el consumo de Estados Unidos. Se había estado aprobando la forma en la cual el subsidio que Estados Unidos da a los productores de biodiesel va a estar llegando, y eso incentivaba todavía más el aceite de soja. Por eso es que el aceite de soja ya venía en suba. Como ya venía en suba y esto lo acelera, tenemos ese impacto. En el caso del maíz, que va con el etanol, la situación es que previo a esto venimos con una cosecha muy grande de Estados Unidos. Hay buenas perspectivas productivas en Brasil. Nosotros ya estamos empezando a tener también producción de maíz, y si bien por ahí no va a ser todo lo bueno que se esperaba, es un volumen importante, y por eso el maíz le cuesta un poquito más subirse a esta tendencia, pero bueno, de todas formas creo que va a terminar siendo positivo ahí. Y el trigo merece un renglón especial. Realmente el trigo es más sensible a esto, y también había estado teniendo subas en los últimos días de la semana pasada, a medida que se veía que la situación entre Estados Unidos e Irán se hacía cada vez más tensa. En primer lugar porque es un producto que está muy cerquita, el trigo, del consumo humano. Diría que es el que más cerca está del consumo humano, y los países que cuando observan que hay un problema como estos a nivel global, tratan de anticipar sus compras. Entonces, por eso que en el trigo normalmente tiene una reacción un poco más rápida. Y por otro lado también lo que ocurre es que Irán, por ejemplo, es un gran consumidor de trigo, pero todos los países de esa zona lo son, porque por la geografía y el clima que tienen, son deficitarios en la producción de alimentos, y son grandes importadores de trigo. Por eso es que este producto yo creo que es el que más se puede llegar a mover, teniendo en cuenta también que los niveles de stocks en el mundo de trigo son muy altos. Diría que casi todos los países del mundo han tenido buenas cosechas este año, pero bueno, desde niveles bajos, pero el trigo también ha tenido una recuperación interesante.